Maestras y maestros de Reddit, ¿cuáles son sus historias de horrible padre? Historia 1. Tuve un padre que insistía en que su hijo debía jugar todos los partidos del equipo de fútbol, aunque claramente no se esforzaba en los entrenamientos ni cumplía con sus tareas escolares. Cuando expliqué que necesitaba priorizar sus estudios, el padre me gritó en medio del estacionamiento de la escuela, diciendo que yo estaba arruinando el futuro de su hijo. Al final, el niño dejó de venir a entrenar porque el padre lo sacó del equipo sin consultarle. Historia 2. Tuve un alumno que siempre entregaba trabajos impecables, casi perfectos. Pero algo no cuadraba, porque sus exámenes y tareas en clase no reflejaban ese nivel. Una vez, en una reunión con su madre, le mencioné esto, y ella, sin ningún reparo, me dijo, claro que los hago yo, porque él no lo hará bien. Traté de explicarle que eso no ayudaba a su hijo a aprender, pero ella respondió, no quiero que tenga malas calificaciones, así que yo me encargo. Fue frustrante. Historia 3. Un día, llamé a un padre porque su hijo estaba golpeando a otros niños en el recreo. La respuesta que obtuve fue, mi hijo tiene derecho a defenderse. Si no les enseñan disciplina a esos otros niños, no es mi problema. Luego, el padre vino a la escuela y empezó a gritarme frente a mis colegas, diciéndome que no sabía hacer mi trabajo. La dirección tuvo que intervenir. Historia 4. Una vez le pedí a un alumno que dejara de usar su celular durante una lección. Él me respondió que no tenía que escucharme porque, mi mamá dice que tú no puedes decirme qué hacer. La madre me mandó un mensaje ese mismo día diciendo que yo no tenía derecho a quitarle el teléfono a su hijo y que debía disculparme con él. Cuando intenté explicarle las reglas del aula, ella dijo, son tus reglas, no las mías, punto. Historia 5. Una madre me escribió un correo exigiendo que cambiara la calificación de una tarea porque, según ella, yo no entendía el esfuerzo que su hijo había puesto. Lo gracioso es que esa tarea tenía errores idénticos a los de otro estudiante. Al investigar un poco, descubrí que la madre había organizado un grupo de padres para trabajar juntos en las tareas de sus hijos. Cuando la confronté, me dijo, estamos ayudando, no haciendo trampas, punto. Historia 6. Tenía un estudiante brillante, pero su comportamiento empezó a deteriorarse. Pedí una reunión con su padre varias veces porque notaba que el niño estaba muy estresado. Nunca se presentó. Finalmente, el niño confesó que su papá había dicho, si la escuela no puede manejarte, entonces que te expulsen. Ese día lloré porque sabía que el problema no era el niño, sino la falta de apoyo en casa. Historia 7. Un padre se acercó a mí después de clase con un sobre en la mano y me dijo, sé que mi hijo no es el mejor estudiante, pero esto debería ayudar. Era dinero en efectivo. Me quedé en shock. Le devolví el sobre y le expliqué que su hijo necesitaba trabajar más en sus tareas. A la semana siguiente, me escribió un correo amenazando con denunciarme porque no estaba tratando a su hijo de manera justa, punto. Historia 8. Tenía un alumno que constantemente molestaba a otros niños. Cuando llamé a los padres para hablar del problema, el padre simplemente dijo, los otros niños son demasiado sensibles. Mi hijo solo se está divirtiendo. Intenté explicar cómo su comportamiento afectaba a los demás, pero el papá me interrumpió y dijo, esos niños necesitan aprender a defenderse, punto. Historia 9. Tuve una madre que, cada vez que su hijo reprobaba un examen, pedía una reunión urgente para revisar mi metodología. Cada reunión terminaba con ella insinuando que yo no sabía enseñar. Incluso una vez me dijo, tal vez deberías tomar una clase de pedagogía, porque parece que no entiendes cómo aprenden los niños. Su hijo admitió después que no estudiaba porque, mi mamá dice que todo es culpa de los maestros, punto. Historia 10. En una entrega de boletines, un padre empezó a gritarle a su hijo frente a toda la clase porque había bajado en matemáticas. Usó palabras terribles para describirlo y lo avergonzó hasta el punto de hacerlo llorar. Traté de intervenir y hablar con el padre en privado, pero me dijo, esto es lo que necesita para aprender. Fue devastador para el niño, y me sentí impotente. Historia 11. Tuve una madre que insistía en que su hijo debía sentarse donde quisiera, usar el teléfono en clase y faltar cuando le pareciera.
Cuando le expliqué las reglas del aula, me respondió, mi hijo no sigue reglas. Si no puede ser libre, me aseguraré de que cambien de maestro. Al final, el niño terminó siendo transferido porque no se adaptaba al entorno escolar. Historia 12. En una feria de ciencias, un estudiante presentó un proyecto increíblemente avanzado. Más tarde descubrimos que el proyecto había sido comprado por sus padres en Internet. Cuando los confronté, dijeron, no tenemos tiempo para ayudarlo con estas cosas, pero queríamos que tuviera algo digno de mostrar. No solo perjudicaron a su hijo, sino también a otros estudiantes que habían trabajado duro en sus proyectos. Historia 13. Un día, hablé con los padres de un alumno porque notaba que le costaba mucho seguir instrucciones y respetar turnos. Su respuesta fue, no le pongas límites. Nosotros no creemos en reglas porque limitan su creatividad. El problema es que su creatividad estaba causando conflictos constantes con sus compañeros, y no había manera de que aceptaran cambiar su enfoque. Historia 14. Una vez hablé con una madre porque su hijo estaba usando lenguaje inapropiado con sus compañeros. Su respuesta fue, todos los niños dicen esas cosas. No te pongas tan sensible. Intenté explicarle cómo eso afectaba a los demás estudiantes, pero ella simplemente se encogió de hombros y dijo, son solo palabras, déjalo ser, punto. Historia 15. Un padre me dijo. Mi hijo no pudo copiar en el examen porque es zurdo y la hoja estaba diseñada para diestros. Le respondí, pues no se preocupe, en la próxima prueba llevamos hojas especiales para zurdos y para despistados. Historia 16. Una madre me envió un PowerPoint de 20 diapositivas explicando por qué yo estaba equivocada al bajar un punto en la calificación de su hijo. Con gráficos y citas. La última diapositiva decía, espero tu respuesta profesional. No supe si estaba en un aula o en un debate de Naciones Unidas. Historia 17. Durante una reunión, un padre me dijo frente a su hijo. Este niño no va a llegar a nada, pero al menos inténtelo, ¿no? Tuve que morderme la lengua para no contestarle, pues con esa actitud suya, seguro que el niño está motivadísimo. Historia 18. Una madre se presentó en mi salón con una lupa y una carpeta llena de hojas impresas. Me dijo que había revisado cada tarea de su hijo y encontrado errores en mis correcciones. Yo misma lo subrayé en rojo, me dijo. La ironía es que yo había subrayado exactamente lo mismo, pero parece que quería llevarme a juicio escolar. Historia 19. Un padre me dijo. Mi hijo nunca miente. Si te dijo que el perro se comió la tarea, es porque así fue. Le respondí, lo curioso es que también dijo que el perro se comió el lápiz, la goma y hasta el examen. Ah, ese perro tiene hambre, respondió. Historia 20. Una mamá me dijo. Mi hijo no puede traer el uniforme todos los días porque afecta su autoestima. ¿Cómo va a hacerse viral en TikTok si siempre viste igual? Me quedé pensando si debía darle un pase para la alfombra roja o para la oficina del director. Historia 21. Un padre me llamó furioso porque suspendí a su hijo por usar el celular en clase. Me dijo. ¿Y qué pasa si tenía que atender una llamada urgente de negocios? Le pregunté, ¿qué negocio puede tener un niño de 12 años? Me contestó muy serio, la venta de sus Pokémon raros en el recreo. Historia 22. Una vez, un papá me mandó un correo diciendo. Mi hijo no hizo la tarea porque anoche llovió demasiado. Le respondí, ¿se le mojó la libreta o el cerebro? Historia 23. Un pequeño de 8 años, siempre buscando mi atención, hacía preguntas constantes y trataba de destacarse en clase, aunque no siempre lo lograba. Un día, mientras lo ayudaba a colorear un dibujo, me dijo. Eres la única persona que me sonríe. En casa mi papá ni siquiera me ve. Mi corazón se encogió. Traté de contactar al padre para hablar sobre la importancia de la atención emocional, pero su respuesta fue. Trabajo todo el día para mantenerlo, no tengo tiempo para esas tonterías. El niño empezó a quedarse más tiempo en la escuela, ayudando con pequeños encargos, solo para sentir esa conexión que le faltaba en casa. Historia 24. Un niño de 10 años me entregó una carta doblada con cuidado.
Por favor, dásela a mi mamá. Ella nunca me escucha, pero tal vez te haga caso a ti. En la carta, escrita con una caligrafía infantil y llena de dibujos, el niño pedía cosas simples. Mamá, ¿podrías jugar conmigo el fin de semana? Me gustaría que me leyeras un cuento antes de dormir. Por favor, dime si me amas. En una reunión con la madre, le entregué la carta. Ella la dejó sobre la mesa, sin siquiera abrirla, y dijo: Eso no es importante, el niño siempre está inventando cosas. La indiferencia de esa madre aún me pesa. Historia 25. Mariana, de 9 años, se quedaba en el aula al terminar las clases. Al principio pensé que disfrutaba estar con sus compañeros, pero un día me confesó: No quiero irme a casa porque nadie me ve. Aquí, al menos, dices mi nombre y sabes quién soy. Su familia estaba ocupada con trabajos y otras responsabilidades, y ella quedaba relegada, siempre sola en casa. Intenté hablar con los padres, quienes me dijeron: Es una niña callada, no da problemas. ¿Cuál es el drama? Mariana comenzó a retraerse más, y aunque en clase intenté apoyarla, sabía que necesitaba algo que yo no podía darle. Historia 26. Luis era un niño dulce, pero cada vez que no entendía algo, se angustiaba. Un día, al no resolver un problema de matemáticas, se puso a llorar y dijo: Mi papá dice que soy un inútil. Tiene razón, nunca voy a aprender. Ese comentario me llenó de tristeza. Intenté reunirme con su padre para hablar de la importancia de reforzar su autoestima, pero la respuesta fue brutal. No es culpa mía que sea tan lento. Si se queda atrás, es problema suyo. Luis empezó a retraerse y evitaba participar en clase. Me esforcé en elogiar sus pequeños logros, pero el impacto de las palabras de su padre era evidente. Historia 27. Un día, José llegó a la escuela con un ojo morado. Cuando le pregunté qué había pasado, bajó la mirada y murmuró: Fue un accidente. Llamé a su madre para expresar mi preocupación. Ella respondió fríamente: Se lo merece por ser tan terco. Siempre se mete en problemas. Intenté explicarle cómo ese trato podría afectar emocionalmente al niño, pero no mostró interés. José empezó a distanciarse de sus compañeros y, aunque intenté apoyarlo, el ambiente en casa era algo que no podía cambiar. Historia 28. Daniel, un estudiante talentoso en arte, creó un mural impresionante para un proyecto escolar. Su padre, al enterarse, me dijo: Esto no le servirá para nada. Quiero que se enfoque en cosas importantes como matemáticas o inglés. Un día, mientras dibujaba en clase, Daniel rompió su hoja diciendo: Mi papá dice que esto es una pérdida de tiempo. Nunca volví a verlo dibujar con el entusiasmo de antes. Era desgarrador ver cómo ese talento se apagaba por falta de apoyo. Historia 29. Pedro llegaba todos los días con una mochila completamente vacía. Sus compañeros a menudo le prestaban lápices y hojas, y él hacía su mejor esfuerzo. Llamé a su madre para ofrecerle ayuda y recursos escolares. Su respuesta fue: No tengo dinero para esas cosas, pero tiene un celular porque eso es más importante. Pedro nunca se quejó, pero sabía que deseaba tener sus propios materiales. Un día le regalé un cuaderno y algunos lápices. Su sonrisa fue lo más brillante que vi en semanas, pero también sentí una profunda tristeza porque sabía que era una solución temporal. Historia 30. Sofía, de 11 años, tenía talento para la escritura. Escribió un cuento hermoso sobre una niña que quería ser astronauta. Cuando le pregunté qué quería ser de grande, respondió: Nada. Mi mamá dice que soñar no sirve de nada, porque terminaré limpiando casas como ella. Aunque traté de motivarla y mostrarle que tenía opciones, la influencia de esas palabras era abrumadora. Cada vez que hablábamos de metas, su mirada se apagaba. Sus cuentos, antes llenos de esperanza, se volvieron tristes. Historia 31. Carlos me contó que nunca celebraban su cumpleaños. Ese día, le llevé un pequeño pastel a clase, y sus compañeros le cantaron «Feliz cumpleaños». Su sonrisa iluminó el aula, pero al final del día, me dijo: Gracias, maestra,
pero mi papá se va a enojar. No le gusta que me den cosas porque dice que me vuelvo débil. Quise decirle que no tenía nada de malo recibir amor, pero su realidad era más complicada de lo que podía cambiar. Historia 32. Una vez, una madre me dijo con total seguridad: no voy a las reuniones ni a las actividades porque él sabe que lo amo. No tengo que demostrarlo. Sin embargo, su hijo, constantemente ansioso, decía: ¿por qué mi mamá nunca me ve jugar fútbol? ¿No le importa? Aunque intenté explicarle esto a la madre, ella permaneció indiferente. Cada vez que el niño marcaba un gol, miraba hacia la grada vacía, buscando a alguien que nunca estaba allí. Historia 33. Había un estudiante llamado Javier que llegaba a clase siempre sin tareas. Al principio pensé que era descuido, pero luego noté que se veía cansado y distraído. Un día, me quedé a hablar con él después de clases. Con voz baja, me confesó: mi papá dice que no tengo que hacer la tarea, que eso no sirve para nada. Solo me pide que lo ayude a recoger cajas en su trabajo. Decidí reunirme con el padre, quien llegó tarde, claramente molesto por la reunión. Apenas entró, me dijo: mire, maestra, no tengo tiempo para estas cosas. Mi hijo tiene que aprender a trabajar, no a hacer dibujitos. Intenté explicarle la importancia de la educación, pero él cortó la conversación con un seco: ¿va a pagar usted nuestras cuentas? Después de eso, hablé con Javier y le prometí que lo ayudaría a ponerse al día con sus tareas. Aunque seguía cargando cajas después de clase, poco a poco empezó a mostrar más interés y confianza. Aunque sabía que su situación no cambiaría mucho en casa, al menos en la escuela tenía un espacio para soñar con algo más. Historia 34. María era una niña brillante, pero su madre siempre estaba insatisfecha con sus logros. Si sacaba un 9, la madre preguntaba por qué no había sacado un 10. Si ganaba un concurso de ortografía, le reclamaba por no participar en matemáticas. Un día, después de una entrega de calificaciones, la madre llegó furiosa. ¿Cómo puede ser que María no esté en el cuadro de honor? ¿Qué está haciendo usted mal? Le expliqué con paciencia que María estaba progresando de manera excelente, pero que la presión constante podría afectarla negativamente. La madre no quiso escuchar y dijo: si no la exijo ahora, nunca será nadie en la vida. Después de esa reunión, comencé a notar que María estaba más ansiosa. Durante un examen, se puso a llorar porque temía decepcionar a su mamá. Fue en ese momento cuando decidí organizar una reunión más extensa con la madre, esta vez junto con el orientador escolar. Aunque fue difícil, logramos que la madre entendiera que su hija ya era excepcional y que necesitaba amor y apoyo, no solo exigencias. Historia 35. Un día, Mateo llegó a clase con una nota firmada por su papá que decía: mi hijo no debe leer libros de ficción, porque las historias no son reales y no le enseñan nada útil. Al principio, pensé que era una broma, pero el padre llegó más tarde para insistir en su postura. Me dijo: quiero que mi hijo aprenda cosas prácticas. No quiero que pierda tiempo con tonterías como cuentos de hadas. Intenté explicarle los beneficios de la lectura para el desarrollo del pensamiento crítico y la creatividad, pero él replicó: eso es una pérdida de tiempo. Si quiere leer, que sea algo sobre negocios o tecnología. Después de esa conversación, comencé a prestar libros más sencillos a Mateo, historias que mezclaban realidad y ficción, como biografías de inventores. Con el tiempo, el niño empezó a interesarse más en la lectura, y aunque el padre nunca cambió de opinión, al menos Mateo encontró un pequeño espacio para explorar su imaginación. Historia 36. Luis era un estudiante que siempre pedía quedarse más tiempo en la escuela. Un día, mientras todos salían corriendo al recreo, lo encontré sentado solo, mirando su lonchera vacía. Cuando le pregunté si no tenía hambre, me respondió: no me dio tiempo de desayunar, y mi papá dijo que no podía comprarme nada hoy. Me sentí conmovida y comencé a llevar frutas extras y bocadillos al aula, diciéndole que era un premio por ayudarme a organizar las mesas. Pero sabía que esto no solucionaba el problema de fondo. Hablé con los servicios sociales de la escuela y logramos incluirlo en el programa de desayunos gratuitos. Sin embargo,
cuando llamé al padre para explicarle la situación, me dijo: no tiene que hacer eso. Él debe aprender a aguantar, así es la vida. Aunque fue frustrante lidiar con la indiferencia del padre, al menos Luis empezó a llegar a clase con más energía y una sonrisa en el rostro. Historia 37. Sara era una estudiante curiosa, siempre haciendo preguntas interesantes. Pero un día dejó de participar en clase. Cuando le pregunté qué pasaba, me dijo: mi mamá dice que la escuela es inútil. Que debería aprender a cocinar y cuidar la casa en lugar de estar aquí. Decidí reunirme con la madre, quien me dijo abiertamente: no tengo nada en contra de usted, maestra, pero no entiendo por qué tanta importancia a la educación. Yo no terminé la escuela y estoy bien. Intenté explicarle cómo Sara tenía un gran potencial y cómo la educación podía abrirle puertas, pero la madre respondió: mientras sepa limpiar y cocinar, estará bien. No todos nacemos para ser doctores. Aunque fue difícil cambiar esa mentalidad, trabajé con Sara para que siguiera explorando su curiosidad. Incluso organizamos una feria de ciencias donde ella presentó un proyecto increíble que llamó la atención de todos. La madre asistió y, aunque no lo dijo abiertamente, creo que empezó a ver el valor de la educación. Historia 38. Pedro era un estudiante brillante, pero siempre llegaba tarde. Cuando hablé con su padre sobre la importancia de la puntualidad, me dijo: es que trabajo hasta tarde y no siempre puedo levantarme a tiempo. Pedro entiende. Sin embargo, Pedro no entendía. Llegaba estresado y preocupado por perderse las primeras clases. Le sugerí al padre que estableciera una rutina más organizada, pero me respondió: la rutina es para los robots. Aquí somos humanos. Decidí implementar una estrategia para Pedro: lo dejaba llegar 10 minutos antes al aula y usábamos ese tiempo para revisar juntos lo que se había perdido. Aunque no podía cambiar la dinámica de su casa, al menos él comenzó a sentirse más tranquilo y confiado en el aula. Daniel era un niño tímido, pero muy aplicado. Sin embargo, cada vez que entregábamos boletines de calificaciones, su madre venía a reclamar: ¿por qué mi hijo no tiene las mejores notas? El hijo de mi vecina sí las tiene. Seguro que usted no le está prestando suficiente atención. Intenté explicarle que Daniel estaba avanzando bien y que su proceso de aprendizaje era único, pero ella insistía: eso no es suficiente. Yo quiero que sea el mejor en todo. Con el tiempo, Daniel empezó a perder confianza en sí mismo. Ya no participaba en clase y evitaba los trabajos en grupo. Un día lo encontré llorando y me dijo: ¿de qué sirve que me esfuerce si nunca es suficiente para mi mamá? Fue entonces cuando organicé una reunión con la madre para hablar sobre el impacto de sus expectativas. Le mostré los logros de Daniel y le pedí que lo felicitara por ellos. Aunque no fue un cambio instantáneo, poco a poco empezó a reconocer los esfuerzos de su hijo, y Daniel volvió a sentirse seguro en el aula. Historia 39. Andrea era una niña creativa que adoraba el arte, pero siempre parecía un poco retraída. Un día, se olvidó de entregar una tarea de matemáticas. Cuando llamé a su padre para hablar de la situación, su respuesta fue: yo no tengo tiempo para estas cosas. Usted es la maestra, resuélvalo. Intenté explicarle que era importante que Andrea sintiera apoyo en casa, pero él solo dijo: para eso la pago a usted, ¿no? Después de colgar, supe que tendría que encontrar formas de motivar a Andrea por mi cuenta. Comencé a incluir actividades de arte en las lecciones de matemáticas, y Andrea empezó a disfrutar más de la materia. Aunque el padre nunca se involucró, al menos Andrea encontró una manera de conectarse con el aprendizaje. Historia 40. Un día, Javier, un niño travieso pero encantador, fue sorprendido empujando a un compañero en el recreo. Al hablar con su madre sobre la situación, ella respondió con total naturalidad: si lo empujó, seguramente se lo merecía. Mi hijo no hace nada sin razón. Intenté explicarle que era importante que Javier aprendiera a resolver conflictos de manera pacífica, pero ella replicó: ¿y qué quiere que haga? ¿Que lo deje como tonto? No, señora, la vida es dura. A pesar de su resistencia, comencé a trabajar con Javier en habilidades sociales y manejo de emociones. Con el tiempo,
empezó a buscar soluciones más positivas en lugar de recurrir a la agresión. Aunque la madre nunca cambió su perspectiva, al menos Javier mostró un cambio notable. Historia 41. Carlos era un estudiante brillante, pero su padre tenía una postura peculiar sobre la educación. Las calificaciones no significan nada. Yo nunca saqué buenas notas y mírame, tengo mi propio negocio. Le expliqué que las calificaciones eran solo una parte del proceso, pero que reflejaban el esfuerzo y el aprendizaje de su hijo. Sin embargo, él insistió. Yo no quiero que Carlos pierda el tiempo con libros. Quiero que aprenda cosas prácticas. A pesar de esto, Carlos seguía siendo muy dedicado. Un día, en una feria escolar, presentó un proyecto innovador sobre energías renovables que impresionó a todos, incluyendo a su padre. Aunque al principio solo asistió para cumplir, el padre terminó diciendo: bueno, tal vez los libros no sean tan malos después de todo. Fue un pequeño triunfo, pero significativo para Carlos. Historia 42. Marta era una niña alegre, pero su desempeño académico no era constante. Un día, su madre llegó muy molesta, exigiendo que separáramos a Marta de su compañera de banco. Según ella, la otra niña era una mala influencia. Mi hija es una niña brillante, pero si la juntas con alguien que no quiere estudiar, obviamente se va a contagiar. Intenté explicarle que el aprendizaje también se basa en la colaboración y que ambas niñas estaban progresando juntas, pero la madre no estaba convencida. Dijo: entonces, cuando saque malas notas, no diga que no le avisé. A pesar de la presión, dejé que Marta continuara sentada con su compañera. En la siguiente evaluación, ambas niñas obtuvieron excelentes resultados trabajando juntas. Cuando le informé a la madre, solo respondió: bueno, tal vez esta vez tuvo suerte. Aunque no lo admitiera, creo que entendió la importancia de las dinámicas en el aula. Historia 43. Un día, Luis entregó un proyecto increíble sobre el sistema solar. Estaba lleno de detalles y claramente había invertido mucho esfuerzo. Pero cuando llegó su padre a la entrega de premios, en lugar de felicitarlo, dijo: el modelo está bien, pero las etiquetas podrían haber sido más grandes. Y el color de Marte está un poco apagado. Luis bajó la mirada, visiblemente afectado. Me acerqué al padre y le dije: su hijo hizo un trabajo maravilloso. Debería estar orgulloso. Él respondió: claro que estoy orgulloso, pero siempre hay espacio para mejorar. Después de esa conversación, comencé a destacar los logros de Luis directamente frente a su padre, esperando que algún día cambiara su enfoque. Aunque nunca dejó de ser crítico, al menos Luis empezó a valorar más su propio trabajo. Historia 44. Sofía era una niña con mucha energía y a veces un poco inquieta. Un día, en una actividad de grupo, tuvo un pequeño conflicto con un compañero. Al día siguiente, su madre llegó furiosa, exigiendo saber por qué no había intervenido antes. Usted está aquí para proteger a mi hija. ¿Cómo puede permitir que alguien le hable así? Intenté explicarle que era importante que los niños aprendieran a resolver sus propios conflictos con nuestra guía, pero ella respondió: no, Sofía no tiene que aprender eso. Yo siempre voy a estar para defenderla. Con el tiempo, trabajé con Sofía para que desarrollara habilidades de comunicación y confianza. Aunque la madre seguía queriendo intervenir en todo, Sofía comenzó a manejar mejor las situaciones por sí misma.